en Hebreos capítulo 2. Vamos a leer del verso 1 al verso 4 para meditar un momento en la palabra del Señor. Reciban los saludos de la Iglesia del Señor Apostólica de Punta Arenas, donde estuve el fin de semana alabando a Dios junto a los hermanos allá. Tuvimos una actividad durante el día sábado en el día, desde las 8 de la mañana, y después en la noche hubo un culto de alabanza, de adoración al Señor. Así que ahí estuvimos. Les envían cariño a los hermanos del centro varonil y los hermanos de la iglesia en la noche, a todos ustedes, muy cariñosamente. Hebreos capítulo 2, amén. Dice la Biblia: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Amén. Gracias a Dios. Tomen asiento, amados. Dios les bendiga. Estaba meditando en esto, y antes de los avisos que también se van a dar un momento más, ahí va a aparecer, digamos que el día de mañana, lunes, comenzamos con las enseñanzas de la Biblia acá, un periodo de tiempo aproximado de 2 meses, después paramos unos días y volvemos otra vez a la carga con lo que es la enseñanza de la palabra de Dios. Así que toda la enseñanza va a estar más o menos direccionada a lo que también quiero tocar en esta tarde, lo que es la predicación de la palabra del Señor. Hebreos no tiene un autor. El libro de Hebreos es uno de los más importantes del Nuevo Testamento. Tiene una importancia tremenda porque toca muchísimo lo que es el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Toca muchísimo lo que es la ley y lo que es el sacrificio de Cristo. Aunque no tiene autor, pero muchos grandes escritores se lo atribuyen, en este caso al apóstol Pablo, por su contenido, porque viene de lo que es anteriormente, viene Timoteo, viene Tito, y tiene una similitud del lenguaje de la escritural muy parecido a estas cartas a Timoteo, a Tito, y continúa, digamos, hablando el mismo contenido del libro de Hebreos. Por lo tanto, de acuerdo a esto, se le atribuye de alguna manera al apóstol Pablo. En esta tarde quiero centrarme a esto que es muy importante también, amados hermanos, que es justamente esto de caminar para no deslizarnos. Caminar en el centro de lo que es la voluntad de Dios para nuestra vida, para cada uno de nosotros. El primer texto, a modo de introducción, dice, por tanto, por todo, ¿me entiende? Por todo, por tanto, por calidad, por esto, por lo otro, por lo que sea. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído,
no sea que nos deslicemos. ¿Bien? Por tanto, debemos darle importancia a lo que hemos oído. Lo que el apóstol Pablo está diciéndole a los hermanos de la iglesia de los hebreos, de que tienen que poner más atención, no solamente, amados, haber escuchado y quedarnos con lo que hemos oído, sino poner en práctica lo que se ha escuchado para que no se deslicen, para que no nos deslicemos cada uno de nosotros, sino que pongamos atención a lo que Dios nos ha hablado, a lo que hemos vivido, a lo que hemos experimentado en la vida cristiana durante el trayecto de nuestra vida. Cada uno de ustedes, de nosotros, los que hoy estamos aquí, hemos vivido algún tipo de experiencia, ya sea larga, corta o muy corta, pero hemos vivido alguna experiencia que debe permitirnos a cada uno de nosotros reflexionar acerca de lo que el apóstol Pablo está refiriendo en esta hermosa palabra, en esta hermosa carta, en esta hermosa epístola a los hermanos de la iglesia de los hebreos. Y amados, cuando dice deslicemos, está diciendo también que no andemos a la deriva como otros que andan a la deriva. Ya en aquellos tiempos había un gran grupo de creyentes que andaba a la deriva por poner oído a otras cosas, por escuchar otro tipo de enseñanza y no lo que habían oído del Señor, no lo que habían escuchado de Cristo. Lo que el apóstol Pablo está recordando, que muchos hermanos que estaban en la iglesia habían oído a Jesús, inclusive habían escuchado a los apóstoles, a Pedro, a Juan, a Jacobo, a Bernabé, a todos esos grandes hombres de Dios, a Esteban, habían sido testigos. Ellos habían experimentado de primera mano la información del Evangelio, pero no debían quedarse con eso, porque había un peligro de deslizarse, de vivir una vida, hermano, fuera del propósito del camino del Señor. Utiliza el apóstol en otras cartas también lo que es la experiencia, la vida en el mar. Cuando una nave está a la deriva, como una nave que anda para aquí, para allá, que pierde el timón, que pierde la dirección, o que pierde su carta de navegación, ¿me entiende? No anda sin GPS, no sabe para dónde va. En el mar es muy fácil perderse, porque cuando se adentra al mar, hermanos, lo único que se ve es nube, no se ve más nada. Entonces usted, sin una dirección, sin un aparato, sin algo que a usted le vaya direccionando, puede ir a dar a cualquier lado o simplemente no volver nunca más, ¿me entiende? Porque es mucho más fácil perderse en el mar que perderse afuera en una montaña, en un monte, en un bosque muy espeso. Es mucho más fácil perderse ahí que perderse en otro lugar. Y el apóstol utiliza estos términos para que nadie se pierda, nadie se extravíe del camino, del propósito eterno al que fuimos llamados. Entonces, amados, es importantísimo poner atención. Él dice, es necesario que con más diligencia, más pronto que tarde, ahora, no mañana, sino diligentemente, ¿me entiende, hermano? Con diligencia, pongamos más atención a lo que hemos oído, a lo que escuchamos, a las enseñanzas de la palabra. Sin enseñanza de la palabra nos extraviamos con muchísima facilidad y terminamos adorando cualquier cosa menos al Dios de la palabra, al Señor de la palabra, ¿me entiende? Terminamos yendo a cualquier lugar menos a donde debemos direccionarnos en la vida cristiana, porque sin palabra de Dios
no podemos nosotros tener una dirección de vida. Tiene que haber palabra de Dios. Y lo que hemos oído durante mucho tiempo es lo que tiene que darnos a nosotros la dirección que tenemos que tomar en nuestras decisiones, en nuestra vida, en todo lo que concierne a nuestra vida, amados. Es la palabra la que tiene que direccionarnos. Y utiliza estos términos por el verso 2, porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme. ¿Sabe usted que había en aquellos tiempos había una noción de visitación de ángeles? Había una manifestación angelical muy fuerte antes que venga Jesucristo el Señor. Siempre hubo manifestación de angelical. Digamos, la gente veía ángeles y iba formándose una imagen acerca de Dios, porque ellos tenían la labor de manifestar y también de comunicar el mensaje de Dios hacia la tierra. Y tenían muy en alto a los ángeles, lo que era el pueblo judío. Porque los ángeles fueron los que trajeron el mensaje a Moisés. La ley la trajeron los ángeles a Moisés y se la dieron. Dios habló, amados, y los ángeles le dieron toda la instrucción de la ley a Moisés. Por eso ellos tenían muy en alto a los ángeles, las manifestaciones angelicales. Y el versículo 2 dice: porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme, y toda transgresión se pagaba con muerte, castigo, no se podía violar la ley dada por los ángeles. Entonces el apóstol Pablo hace una comparación. Dice que si la palabra dicha por ángeles, si no se cumplía, traía su retribución, tenía su paga, su castigo, ¿cuánto más? Mira, aquí está haciendo una tremenda diferencia. La palabra traída por ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. No se podía fallar, porque la ley tenía juicio. La ley decía: se hace esto, y si no se hace, castigo. Mucha gente era apedreada en la calle, era azotada por no cumplir la ley. Tenía retribución, tenía autoridad la palabra dada por ángeles a Moisés. Y ahora el apóstol utiliza la gran diferencia que existe. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada, gloria a Dios, por los que oyeron? Hay una fuerte afirmación aquí del apóstol, diciendo: esta palabra la trajo el mismo Señor. Si los ángeles trajeron una palabra tan fuerte, tan poderosa, que fue la ley, y tenía retribución para aquellos que lo hacían bien, que la cumplían, y para aquellos que no la cumplían. Si esa palabra era firme, dada por los ángeles, ¿cuánto más la palabra de ahora, que había sido traída por el mismo Jesús? Y aquí entramos en lo medular de esta palabra, en esto glorioso de esta palabra. El apóstol comienza a dar unos argumentos del por qué
la palabra de ahora, la que ellos estaban viviendo, era más fuerte que los ángeles, que las que trajeron los ángeles. Porque había un argumento muy poderoso, no solamente uno. Habían argumentos que daban a entender que la palabra de ahora era más poderosa, era más fuerte. ¿Sabe por qué? Una razón. Porque la ley manifestaba y daba a conocer al pecado, pero la palabra traída por Cristo daba a conocer, traía el conocimiento del perdón de pecado. Esa era la gran diferencia. La primera palabra traída por ángeles traía condena, manifestaba que todos estaban en pecado. Por eso es que la Biblia dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, porque esa palabra es de la ley. Entonces Jesús dijo, vino y trajo una nueva palabra, una palabra con misericordia, con gracia, una palabra de amor. Cuando Él decía, venid a mí todos los que están cargados, trabajados, que vengan a mí, yo los voy a hacer descansar. En ninguna parte de la ley sale una palabra que traiga tanto amor como esa. La ley solo te condenaba. Si haces esto, te va a ir bien. Si haces esto otro y no lo haces bien, corta cabeza, de juicio. Y Jesús vino y habló esa palabra de gracia, de amor a la que pertenecemos, diciendo que Él vino para perdonar pecados. Esa es la palabra. En esa palabra nos desarrollamos. Pero hermano, ¿sabe usted que más allá de que esta palabra es una palabra llena de amor, de misericordia? Y el apóstol Pablo dice, ¿cuánto más? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? O sea, esta palabra tiene tanto juicio, tiene tanto poder como la ley misma. O sea, con el evangelio no se puede jugar, iglesia. Con la gracia de Dios no se juega. Con la misericordia que Dios ha desatado sobre nuestra vida, con eso no se juega. Es sagrada, es santa, es pura. Porque vino directamente del corazón del Padre. Vino directamente desde la eternidad para ser manifestada a pobres criaturas como nosotros. Y muchas veces no tomamos el valor, el peso. No le tomamos el amor que esta palabra traída por Cristo. Hermanos, ese valor que esta palabra tiene. Esa palabra llena de gracia y de verdad. ¿Por qué es tan importante esta palabra? Porque no fue traída por ángeles, fue traída por el mismo Jesús. Bendito sea su nombre. Fue traída por el mismo Cristo. Él mismo vino y nos trajo la palabra de salvación. Cuando Él subió al monte y se sentó, dice la Biblia, su primer mensaje. Y entonces los apóstoles, en ese entonces los discípulos quedaron escuchando qué va a decir ahora. Y comenzó a hablar bienaventurado, trayendo las bienaventuranzas. Bienaventurado significa felices. Y trajo las bienaventuranzas, un mensaje distinto, diferente, que no tenía condena, pero una vez que la abrazamos, debe haber una responsabilidad dentro de nosotros. Debe haber, amados, una pasión que nos distinga, porque esta palabra no es letra muerta. Esta palabra tiene vida en sí misma, pues esta palabra, amados hermanos, es la palabra que es usada por el mismo Espíritu Santo.
La palabra tiene poder para transformar, para cambiar, para regenerar, para restaurar. Entonces una palabra de poder y de autoridad no es una palabra que te dice sí o no, es una palabra que trae vida al que abre su corazón. Por eso es que produce un efecto tan grande, tan maravilloso, tan glorioso esta palabra del Señor. Es la palabra que trajo Cristo mismo, porque Él, la Biblia dice que Él era el verbo. Verbo significa palabra. En el principio era el verbo, hablando de Jesús. Él era la palabra autorizada. Jesús era la palabra y esa palabra se hizo carne para venir a nosotros y manifestarse. O sea, cuando los discípulos andaban con Jesús, andaban con la palabra. Y todo lo que Él decía, lo decía de sí mismo porque Él era la palabra. Si esta palabra que fue dicha por el mismo Jesús, manifestada por Jesús, nació del mismo corazón del Padre, ¿cómo no va a ser más importante que la que trajeron los ángeles? Pues vino del mismo corazón de papá, vino desde la eternidad a este mundo, la palabra de Dios. Por eso es mucho más importante. Cristo no era alguien pasajero, Cristo era eterno. Cristo siempre fue eterno, Él siempre fue el Hijo de Dios. Por eso la palabra de Cristo es mucho más importante. Porque el corazón de la palabra es Jesús, no son los hombres. No hay otro líder aquí, es Jesús, el corazón de la palabra. Gloria al nombre del Señor. Porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme, cortante, tajante, cuando fue dicha por los ángeles, fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo nosotros podremos escapar de la retribución? Por eso es que no estoy de acuerdo. Y alguna vez el Señor me dará a entender, pues con esta doctrina no le hago daño a nadie. Pero no estoy de acuerdo con la doctrina de salvo por siempre. ¿Me entiende? Porque para ser salvo hay que perseverar. Y el apóstol dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos esta palabra, el contenido de esta palabra tan grande? ¿Cómo podremos escapar? O sea que hay castigo cuando nosotros hay amados, algo pasa cuando no estamos de acuerdo a la palabra del Señor. Si la ley no se cumplía, tenía un castigo. Y ellos, los ángeles, son menores que Cristo. ¿Por qué era tan importante? Y ahora la palabra por Cristo es más importante, porque los ángeles eran menores y Cristo siempre fue mayor. Siempre fue más grande, siempre fue más poderoso. Siempre tuvo el poder y la autoridad, porque Él venía con la autorización del Padre. Y Él decía: yo no digo otra cosa que no me haya sido dada por papá. No hago otra cosa si no me ha sido ordenada por mi Padre. Entonces, amados, la palabra de Cristo es mucho más importante. Gloria a Dios. El versículo 4 dice: testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Nada de esto ocurría en el Antiguo Testamento. Nada de estas cosas ocurrían en la ley.
Ahora con Cristo ocurrían todas estas cosas, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios. Cuando el Señor vino, se desató un ambiente distinto que jamás se había vivido en el mundo. Por eso que la gente andaba detrás del Señor, caminaban detrás del Señor. No les importaba estar en el desierto durante el día o durante la noche, con tal de estar cerca del Señor. Miles lo seguían. ¿Por qué? Porque Él tenía la palabra que el mundo necesitaba. Porque Él tenía la palabra, amados, que el mundo estaba necesitando. Y amados, esta palabra la tienes vos, la tenemos nosotros. No nos olvidemos que hay gente que necesita la palabra del Señor. Se necesita la palabra en todos los estratos. El hombre necesita palabra de Dios, gloria al Señor. Jesús siempre fue mejor que los ángeles, y los milagros son la confirmación de la palabra. ¿Por qué la palabra de Cristo es superior? Porque, hermanos, la palabra trae milagros. La palabra desata milagros. La gente no sabía lo que eran milagros. No entendían lo que eran milagros. Se conformaban con ver de repente un ángel por ahí hablando algo, diciendo algo. Y eso era la conformidad del mundo en aquellos tiempos. Pero Jesús trajo la palabra, y no solamente la trajo, sino que Él era la palabra. Y segundo, que Él confirmaba la palabra. La palabra tiene que tener confirmación. La palabra tiene que tener un cumplimiento perfecto. Cuando se habla de sanidad, debe existir sanidad. Amados hermanos, esa es una gran realidad. Las evidencias gloriosas del reino de Dios, de la palabra dicha por Jesús, las evidencias son también los milagros. Que no te digan por ahí, de repente escuchamos por las redes sociales que los milagros fueron en los tiempos de los apóstoles y después ya no hubo más milagros. Así que los milagros de hoy no son de Dios, pues los milagros nunca han terminado. Los milagros ocurren hoy cuando hay un pueblo que cree que Dios puede hacer algo glorioso. Que los milagros son parte de la manifestación y del cumplimiento de la palabra. Tiene que haber milagros en medio del pueblo de Dios. Cuando oras por alguien, cuando clamas por alguien, cuando pides a Dios por alguien, algo tiene que suceder. Y si no sucede, tenemos que ponernos nerviosos. La palabra en sí no puede volver vacía. La palabra tiene cumplimiento. La palabra, hermanos, tiene ese poder de rompimiento. No puede ser lanzada y que no ocurra nada. Cuando vos declaras una palabra, afírmate, porque trae resultados, trae consecuencias. Gloria al nombre del Señor. El Evangelio no es palabra muerta, es palabra viva. El Evangelio tiene ese contenido de vida, y lo medular es la presencia de Dios a través de su palabra. La Biblia tiene que ser cumplida, tiene que cumplirse. No nos olvidemos que la Biblia dicha por los apóstoles, por Jesús, por los apóstoles, en este siglo XXI tiene que tener cumplimiento. Ocurrirá esto, lo otro, lo que dice la Biblia de estos tiempos, y no pasará en alto, pues la palabra tiene que cumplirse, porque tiene vida en sí misma la palabra del Señor. Por lo tanto, amados hermanos, bendito sea Dios. Si la ley no se cumplía, tenía castigo. Y lo de Cristo hoy es mejor que lo que habían
dicho los ángeles a través de la ley. No se debe rechazar la palabra. Tiene que cumplirse esta palabra de Dios. Porque Dios es el que testifica. Mire qué tremenda responsabilidad que tenemos los creyentes. Cuando hablamos la palabra de Dios, nunca debemos olvidarnos de que es Dios el que habla a través de vos. Cuando los ángeles trajeron la palabra a Moisés, Moisés fue el instrumento para comunicarla al pueblo. Los ángeles no podían traer tanto peso de responsabilidad, amados, sino que un hombre tenía que manifestarla. Y esa es la gran responsabilidad de la iglesia al día de hoy. La responsabilidad del conocimiento de la palabra está a través de usted y a través de mí. Está a través del conocimiento que nosotros tengamos de la palabra del Señor y del cumplimiento de la misma. Es responsabilidad de la iglesia. No podemos escapar de esta tremenda responsabilidad. Tenemos que cargar sobre nuestros hombros con este tremendo peso de gloria y de responsabilidad, cargando la palabra que tiene un peso tremendo. La gloria pesa, la palabra pesa. La palabra a veces se nos queda grande y necesitamos acercar nuestro corazón a Dios para que podamos compatibilizar como un instrumento de bendición para este mundo que tanto necesita. Es nuestra tremenda responsabilidad. Jesús es mucho más grande que los ángeles. Y Él es el dueño de la iglesia. Y Él es el dueño de la palabra que fue transmitida a cada uno de nosotros. Y de ahí en adelante, los que hemos oído, los que hemos escuchado y los que cargamos este mensaje tan medular para la vida de los hombres y de las mujeres, del mundo en general, amados, es nuestra responsabilidad. No nos olvidemos nunca que no podemos escapar a lo que Dios ha depositado en cada uno de nuestros corazones. No podemos escapar de nuestra responsabilidad. No podemos escapar de las consecuencias si fallamos a esta tremenda responsabilidad. Tenemos que hacernos cargo, pues Jesús está en nuestra vida. Y los argumentos de Cristo están en cada uno de nosotros. No nos dejará pidiendo, no quedaremos en vergüenza. Solo lanza la palabra, di la palabra y algo va a suceder. No retrocedas ante tremenda responsabilidad, por lo grande que sea lo que tengas que derribar, pero la palabra tiene ese poder de rompimiento. La palabra tiene ese poder y esa unción para hacer caminos donde no los hay. La palabra tiene poder de hacer posible que haya agua donde no existe agua, que en los desiertos fluya la bendición de Dios para cada uno de nosotros. Podemos estar viviendo situaciones difíciles, pero no nos olvidemos que la palabra tiene poder para producir los cambios que necesitamos. Esa es nuestra responsabilidad y tenemos que asumirlas como hijos de Dios. Gloria al nombre del Señor. Así como en aquellos tiempos el apóstol Pablo da a entender qué tremenda importancia que se le daba a los ángeles. Tenemos que hoy asumir la responsabilidad de que somos responsables de manifestar a Jesús, pues Él es más importante. No existirá en la historia de la humanidad algo más importante que Jesús. Ya no existió ni existirá en la historia de la humanidad algo tan grande y tan importante que el nombre de Jesús.
que su presencia, que su obrar, que sus milagros que se desatan. Nunca dejemos de creer, aunque todo esté terminado. No dejemos de creer, pues Dios puede aún del polvo resucitar lo que ya no tiene vida. Hay poder en el nombre del Señor. Hay poder en su nombre, aleluya. Y el último argumento, porque esta palabra tiene tanto poder, es porque el dueño de la palabra dio su vida por esta palabra en la cruz del Calvario y resucitó para darnos vida juntamente con Cristo. Esta es la palabra, hermanos, que tiene poder para resucitar lo que aún ya esté sin vida. Hay poder en la palabra. En el nombre de Jesús, abre tu boca y lanza la palabra. No importa lo que esté pasando en tu entorno, aunque no tengas ni fuerzas, quiero decirte que la palabra es la que puede hacer lo que vos no puedes hacer. Solo ella lo puede hacer. La palabra no es nuestra, no somos nosotros, es la palabra de Dios, la palabra inspirada. Por tanto, es necesario que con más diligencia en este siglo, hermanos, en el que estamos, siglo XXI, podamos atender con más diligencia las cosas que hemos oído, qué es lo que hemos escuchado de Cristo, qué es lo que hemos oído del Señor. Y no solamente oído, sino hemos visto al Señor obrando. Hemos sido testigos de lo que el Señor puede hacer. Entonces hay una doble responsabilidad, pues hemos oído y a la vez hemos visto a Cristo obrando en nuestro entorno. Hemos visto al Señor obrando. Y eso nos da, amados, una doble confianza. No solamente oír, porque el oír viene por la palabra, sino que también hemos visto materializada la palabra. Hemos visto los milagros que la palabra produce. Hemos visto la respuesta de la palabra. Por lo tanto, es tremendo, hermanos, esto. Y eso es lo que debe hacer que atendamos con más diligencia las cosas del Señor. Amén. Que Dios nos bendiga. Póngase en pie. Padre, te adoramos en esta tarde, en el nombre de Jesús.